Comenzamos las actividades de este viernes 24 con la primera disertación de la mañana. Protectotipo, estrategia eficaz para el control de la bronquitis infecciosa. El disertante es el doctor Francisco Río y patrocina MSD Salud Animal. El doctor Francisco Río es biólogo titulado egresado de la Universidad Autónoma de Coahuila, en la ciudad de Torreón, Coahuila. Diplomado en patología avícola del Servicio Holandés de Sanidad Animal de Venter, Países Bajos. Diplomado en producción avícola en la Universidad Nacional Autónoma de México, abril del 2002. Diplomado en programación neurolingüística y coaching en grupo Reencuadre. Tiene manejos de idiomas, inglés un 100%, portugués 90% y francés 60%. Es miembro de la Asociación Nacional de Especialistas en Ciencias Avícolas, ANECA, desde 1996. Y es miembro asociado de la Asociación Americana de Patólogos Avícolas desde 1999. Quedamos con usted. Buenos días. Primeramente quisiera agradecer al doctor Isidro Molfese y al equipo de avicultura de MSD Salud Animal en Argentina por el gusto y el privilegio de estar ante ustedes el día de hoy para hablar acerca de las estrategias modernas para el control de la bronquitis infecciosa en las aves. El virus de la bronquitis infecciosa se presenta en varias formas y una de las principales que podemos nosotros clasificar es por el tipo de órgano o el tipo de sistema que pueden afectar. Hay cepas que afectan el tracto urogenital de las aves, otras que afectan particularmente los riñones, cepas que incluso afectan el tracto gastrointestinal, aunque las más conocidas son aquellas que afectan el tracto respiratorio. En el caso para el control de la bronquitis infecciosa, el objetivo de la vacunación para su control varía dependiendo de la función de la explotación zootécnica de la que estamos hablando. Para el caso del pollo de engorda, lo que buscamos principalmente es la protección respiratoria desde lo más temprano posible de la vida de las aves. En el caso de las ponedoras y de las reproductoras de las aves de larga vida, lo que más nos interesa, aparte de la protección respiratoria, es también proteger la producción de huevo. El objetivo, a final de cuentas, independientemente, es el desplazamiento de los virus de campo residentes. Y con este fin se han desarrollado a lo largo del tiempo muchas vacunas. Entonces, ¿por qué sigue siendo un problema la bronquitis infecciosa? Es un virus extraordinariamente infeccioso. Uno de sus parientes más conocidos es el actual SARS-CoV-2, que también tiene esa particularidad. Persiste durante bastante tiempo en las aves, se disemina como reguero de pólvora, y es un virus ARN, es decir, como casi todos los virus ARN, es altamente mutagénico, que da lugar a muchas recombinaciones y lo que eventualmente va a generar muchos serotipos diferentes. Y entonces es cuando entra el tópico de la descripción de la variación antigénica. Solamente unos cuantos cambios en los aminoácidos del antígeno S1 de la espícula de la corona pueden causar la pérdida de la capacidad de protección de una vacuna determinada. Esta es una fotografía electrónica del virus de la bronquitis infecciosa, en el cual se pueden apreciar fácilmente las espículas que le dan su nombre al virus. Y esta es una representación esquemática para hacer más sencilla la comprensión de que el antígeno que más nos interesa en este virus es el de la S1, que son las proyecciones que salen de la partícula viral. Que se determina por dos proteínas, la S2, que es de la que está adherida a la partícula viral, y la más importante en términos de inmunología, que es la S1, que es la que se expresa hacia el exterior de la partícula viral. Cuando hay una replicación viral, el proceso normal es como lo enseñaron en la escuela.
el uracilo se une a la adenina, la citosina a la guanina, y entonces esta es la forma en la que, por la medio de la transcripción del genoma del virus, se van creando las copias que van a infectar a las células adyacentes. En el caso de los virus ARN y particularmente en el del virus de la bronquitis infecciosa, es común que se presenten errores en la transcripción, como ocurre con esta adenina, que no debería haber sido adherida a una citosina, pero efectivamente eso es lo que ocurre. Y entonces, con unos cuantos cambios que ocurren con esta expresión de aminoácidos, la progenie, las copias que van a estar saliendo de este virus progenitor van a ser ligeramente diferentes en su expresión de aminoácidos de la proteína S1, que es la que estamos viendo aquí, el gen, y eso va a provocar que las vacunas que vamos a estar utilizando, que posiblemente pudieron haber protegido contra el virus progenitor, no van a ser tan efectivas para la protección contra las copias que se vayan a estar fabricando. Ahora bien, el virus de la bronquitis infecciosa tiene tropismo por el tracto respiratorio superior. Esa es su vía de entrada y tiene un particular tropismo por las células epiteliales que cubren todo el interior de la tráquea de las aves. Es el blanco particularmente de este virus. Estas células epiteliales constan de cilios y de moco. Se va secretando moco, en el cual se van a estar dividiendo impurezas, partículas de polvo, bacterias, etcétera. Y los cilios van a tener un movimiento sincrónico que tiene el objetivo de básicamente sacar al exterior el moco que contiene ya adheridos estas impurezas. El problema es que el virus de la bronquitis infecciosa es sumamente cilostático. Eso quiere decir que va con su efecto, con la infección de las células epiteliales, los cilios que tienen el objetivo de sacar las impurezas se van a detener, se van a paralizar. Ahora bien, como estábamos comentando anteriormente, si nosotros tenemos un virus en el campo circulando que es homólogo o afín a la vacuna que estamos utilizando, no va a haber demasiado problema, porque tanto con el virus vacunal como con un virus de campo de tipo Massachusetts, por ejemplo, como ocurre con la cepa B48 de este serotipo, la inmunidad que se esté produciendo va a ser suficiente para poder proteger a las aves contra desafíos homólogos. El problema es que una vez que hay un virus diferente, con una expresión antigénica diferente, entonces a lo mejor vamos a estar aplicando una vez más la cepa B48, y si hay virus de campo Massachusetts, la protección va a continuar, no va a haber ningún problema, pero la estructura antigénica de las cepas de Arkansas es muy aquella que de la cepa vacunal B48, y entonces no va a haber forma de detener la infección de las células epiteliales de la tráquea, y eventualmente vamos a tener un proceso infeccioso sin freno. Esta es una imagen digital computarizada que muestra muy bonito desde mi punto de vista cómo se vería con un gran acercamiento el tracto del epitelio de la tráquea. Todos estos filamentos que se ven ahí son los cilios a los que he estado haciendo mención y que van a tener un movimiento sincrónico en forma de vaivén muy rápido, el cual va a estar empujando, moviendo y finalmente sacando al exterior el moco que se secreta en las células más abajo, en las caliciformes, que va a tener adherido las impurezas y las bacterias que vienen adheridas a estas impurezas. El problema es que cuando el virus afecta a todas las células que se encuentran, digamos, en esta región de la tráquea, primeramente los cilios se van a detener y posteriormente las células epiteliales en sí van a morir por la fabricación, por la infección misma del virus. Pero la secreción del moco va a continuar y entonces las bacterias que estén adheridas a ese moco ya no van a ser nada más la adhesión de las bacterias por sí, pero como el moco no se va a poder estar extrayendo, no se va a estar empujando al exterior, va a servir como sustrato alimenticio para esas bacterias, las cuales van a empezar a multiplicarse sin control.
Y el resultado es que en la medida que se vaya acumulando este moco, se va consolidando, va cayendo por gravedad y básicamente lo que empieza a ocurrir es la formación de tapones en la bifurcación de la tráquea, que eventualmente en la medida que vaya aumentando de tamaño, van a causar mortalidad por sofoco. Entonces, ya podemos describir que los virus de la bronquitis infecciosa se pueden categorizar de varias formas. Una de ellas es la variante, las famosas variantes antigénicas, que básicamente lo que describen es que una cepa en particular es diferente a cualquier cepa de referencia de la que estemos hablando. Luego hablamos de los serotipos, que básicamente es la descripción, la categorización de los virus en función del tipo serológico o del tipo de anticuerpo monoclonal de cepa de referencia hacia el cual cruza. Y tenemos también los genotipos, que básicamente es la clasificación genética de todos los virus de la bronquitis infecciosa. Pero todos estos, por lo general, tienen más utilidad desde un punto de vista epidemiológico o evolutivo para conocer cuál es el origen de una cepa en particular. Para la gente del campo, para efectos prácticos, es mejor que hablemos de protectotipo, es decir, la clasificación de las cepas de la bronquitis infecciosa en función a su capacidad para proteger contra serotipos antigénicamente diferentes o heterólogos entre sí. El concepto de protectotipo, entonces, es muy sencillo. Simplemente tenemos nosotros una cepa que no cruza necesariamente con ninguna cepa de referencia y entonces, por lo tanto, es poco probable que una cepa vacunal en particular no la cubra completamente y haya algunos escapes o que haya una protección parcial. Lo que necesitamos es utilizar estratégicamente dos cepas vacunales antigénicamente muy separadas entre sí, que entre ambas tengan la capacidad de conferir protección contra una cepa antigénicamente muy diferente a cualquiera de esas dos. Ahora bien, hay dos escuelas muy diferentes que hablan de la tendencia en la vacunación para el control de la bronquitis infecciosa. Una de ellas es la de la elaboración de vacunas cada vez que aparece una nueva variante en el campo que no sea cubierta por las vacunas existentes en ese momento. Y la otra es usar el protectotipo que mejor proteja contra dicha variante. Hablando de la primera escuela, que es muy utilizada en la avicultura de los Estados Unidos, de este lado del mundo particularmente, ya cada vez está perdiendo adeptos. Incluso este trabajo que se publicó recientemente por parte del doctor Mark Jackwood en la revista PLOS One, él mismo menciona que el uso de vacunas atenuadas puede jugar un papel similar al de los virus de la bronquitis infecciosa. ¿Qué significa esto? Que en la estrategia de estar desarrollando vacunas cada vez que aparece una nueva variante en el campo, lo único que estamos logrando es acelerar el proceso de recombinación y la frecuencia con la que los nuevos serotipos empiezan a aparecer. Es básicamente ir detrás del virus y estar siguiéndolo en una carrera que nunca vamos a poder ganar, porque tenemos que estar nosotros sujetos a cómo van a estar emergiendo los nuevos serotipos en el campo. La escuela número 2, que se practica en el resto del mundo, en Europa, en el Medio y Lejano Oriente, y ya en países de nuestro continente también, es si el estar desarrollando cepas vacunales cada vez que aparezca una nueva variante no es necesariamente la estrategia más adecuada, ¿por qué no usamos ya mejor las vacunas que existen en una forma estratégica y las probamos contra otros serotipos para no tener que estar introduciendo más y más cepas vacunales que eventualmente vayan a causar el desarrollo de serotipos que no sean cubiertos por ninguna vacuna? Entonces, para el control de las cepas variantes, primeramente necesitamos identificar cuál o cuáles son las cepas causantes del problema, para lo cual necesitamos caracterizarlas molecularmente. Necesitamos asimismo determinar el grado de protección de los programas que estamos utilizando actualmente que estén funcionando parcialmente. Esto se hace normalmente por medio de serología, por neutralización viral o por
la clásica prueba de HI, de inhibición de la aglutinación. Y en función de esta información, ajustar el programa de vacunación con el fin de determinar cuál es el protectotipo, que el cual, en este caso, el AVE misma es la que nos va a mostrar cuál es el grado de protección que una determinada combinación de vacunas es capaz de conferir. Y hacernos la pregunta de si hay evidencia de protección contra esta cepa en particular con vacunas existentes en otras partes. Y es muy importante también saber qué otras características tienen las cepas vacunales disponibles, porque el hecho de que tengamos varias vacunas pertenecientes al mismo serotipo no necesariamente quiere decir que todas las vacunas pertenecientes a ese mismo serotipo vayan a conferir el mismo nivel de protección. Para determinar el protectotipo, entonces, necesitamos hacer pruebas de desafío, las cuales consisten en alojar aves en aisladores, de dividirlas en grupos que van a recibir diferentes vacunas o combinaciones de vacunas. A los 14 días, según este modelo estándar, se desafían con la cepa de campo problema, por la vía oculonasal, con este título que se menciona en la diapositiva. Mantener a las aves en observación para registrar la sinología clínica. Y al final de la prueba, entre los 22 y los 35 días, extraer las aves, sacrificarlas, hacer una prueba de PCR, pero en particular evaluar la movilidad ciliar de la tráquea de todas estas aves. Si nosotros vemos que el epitelio ciliar de las aves continúa funcionando después de determinado tiempo de haber sido desafiados, quiere decir que las aves están correctamente protegidas. En cambio, si el epitelio ciliar de las aves, de un grupo determinado de aves está paralizado, entonces podemos concluir con un alto grado de seguridad que el programa de vacunación que utilizamos en ese grupo de aves no fue suficiente para controlar el desafío de campo. Y haciendo este tipo de pruebas a lo largo de los años, desde la introducción del concepto de protectotipo hace ya más de 20 años, se han estado ocurriendo diversas pruebas de desafío para conocer cuál es el nivel de protección contra varias cepas que han estado emergiendo en el campo desde hace varios años hasta la fecha y verificar si el uso estratégico de determinada cepa, por este caso la MA5 o la cepa 491, por sí solas no sean capaces de conferir una protección adecuada. Pero la combinación misma de ambas cepas puede ser capaz, en su uso estratégico, de controlar una determinada cepa de campo que haya aparecido. Esta es una, en el caso de la diapositiva anterior, es muy importante la presencia de la circulación de cepas del serotipo Arkansas en México y aquí en Sudamérica, en Chile, en Argentina. Lo que necesitamos saber es si el uso estratégico de determinado protectotipo es capaz de proteger contra la cepa Q1. Y también no nada más necesitamos determinar si el uso estratégico de dos cepas vacunales es capaz de conferir protección contra un determinado desafío de campo. También necesitamos concluir si el uso de dos cepas a virus vivo vacunales de la bronquitis infecciosa es seguro para las aves, porque no necesariamente va a ocurrir así. Entonces también tenemos que correr pruebas de seguridad para asegurar, como ocurre aquí en el caso de la combinación MA5 y 491, que es tan segura como el uso de la cepa MA5 única. La cepa MA5 que se ha estado mencionando entonces es muy diferente, a pesar de pertenecer al serotipo Massachusetts, a las cepas vacunales pertenecientes a este mismo serotipo. Es capaz de dar una reacción postvacunal sumamente suave, comparable a la de la cepa H120, que como su nombre lo indica, tiene 120 pases de atenuación, entonces es una cepa sumamente suave, pero es mucho más inmunogénica que esta misma H120, por una particularidad: es capaz de aglutinar espontáneamente los glóbulos rojos. Todas las cepas Massachusetts son capaces de aglutinar los glóbulos rojos, pero requieren de un tratamiento enzimático. Este tratamiento enzimático no es necesario para el caso de la cepa MA5 y, como todos ustedes lo saben, la capacidad de aglutinar los glóbulos rojos para un virus vacunal tiene un alto nivel antigénico.
Al mismo tiempo, la cepa MA5 fue purificada de placa con el fin de perpetuar esta característica única de esta cepa. Por lo mismo, también por la misma estructura antigénica de la cepa, el inicio de la inmunidad es bastante rápido. Tenemos inmunidad completa desde los 6 días post-vacunación y es capaz de persistir hasta por 8 semanas en el organismo del ave, cosa que no ocurre con ninguna otra de las cepas pertenecientes al serotipo Massachusetts, con las cuales la persistencia difícilmente pasa de los 4 semanas después de la vacunación. Y el otro miembro del protectotipo es el de la cepa 491, que también es purificada de placa, porque vale la pena mencionar que hay cepas pertenecientes a la misma familia de la cepa 491 que no son purificadas y por lo tanto su estabilidad genética puede ser un tanto cuestionable. Al mismo tiempo, por su característica, es capaz de persistir también en el organismo de las aves hasta por 8 semanas. Da una reacción postvacunal sumamente suave y hasta el momento, a pesar de que ha estado introducida en varios mercados a nivel mundial desde hace muchos años, hasta el momento no hay evidencia de recombinación genética de esta cepa 491 con otras que estén en el campo, ni de la emergencia de cepas variantes que se hayan derivado de esta cepa 491. Es muy importante la persistencia del virus vacunal, particularmente en el pollo de engorda. Y aquí tenemos nosotros una gráfica en la que estamos haciendo pruebas de PCR desde el día de edad hasta, en estas pruebas llega hasta los 57 días, a las 8 semanas de edad, en la que estamos encontrando conteos de copias de 491 a lo largo de todo este periodo. ¿Por qué es importante esta persistencia? Porque así podemos aplicar esta cepa vacunal al día de edad sin tener necesidad de reforzar con revacunaciones en el campo. Estas revacunaciones generalmente lo que provocan es la perpetuación de reacciones postvacunales en edades en las cuales nos pueden costar puntos de grado de conversión. Por eso es tan importante confirmar que unas vacunas en particular no solamente confieren protección adecuada y son seguras al aplicarse simultáneamente, sino que también al persistir durante bastante tiempo en el organismo de las aves no obligan a una revacunación en el campo. Y aún así, hay muchas diferencias que son sumamente importantes entre las vacunas utilizadas. Tomemos, por ejemplo, la cepa MA5, que es, a pesar de pertenecer al serotipo Massachusetts, es muy diferente a otras vacunas Massachusetts, como por ejemplo la cepa B48 y la cepa H120. En esta imagen digital, cortesía del doctor Brian Jordan de la Universidad de Georgia, vemos nosotros esta región de color verde que es la proteína S1 que es proyectada al exterior de la partícula viral. Estas regiones coloreadas de amarillo son los antígenos responsables en las cepas B48 y H120, son los epítopes, los responsables del estímulo de inmunidad específica. Vean el comparativo con la proteína S1 de la cepa MA5. Tenemos estas mismas regiones amarillas que comparte con las cepas B48 y AC120, pero también tenemos estas regiones azules y rojas, que son por la característica de la torsión de la proteína S1 en sentido inverso al de la torsión de la proteína S1 de las otras cepas Massachusetts, que expone aminoácidos muy diferentes, complementarios a los que las cepas Massachusetts normalmente expresan. Esto le confiere un grado de inmunogenicidad por sus características antigénicas muy superior al de las otras cepas Massachusetts. Y bueno, ¿cómo han funcionado hasta este momento este protectotipo que consiste de la combinación estratégica de las cepas MA5 y 491? En el caso de México, en México tenemos ya cerca de 5 o 6 años trabajando con este concepto, es muy común la incidencia de una lesión muy particular que se llama tapón traqueal. Básicamente es una traqueobronquitis fibrinoide de carácter obstructivo que causa mortalidad muy elevada en el pollo de engorda, como lo mencioné en la diapositiva anterior, por sofoco.
Históricamente, este tapón traqueal se había estado asociando a la infección por virus de la influenza aviar del subtipo H5. Con varias pruebas que hemos hecho en varias partes del país, tanto en pollo de engorda como en gallina de postura, hemos encontrado que este tapón traqueal también es causado por cepas del serotipo Arkansas. Y aquí tenemos simplemente nada más una tabla en la que estamos. Esta tabla consiste en un trabajo que se presentó en la reunión científica de el IPPE de Atlanta en el año 2015, donde vemos que en un grupo control que no recibió vacuna de bronquitis, aquí estuvimos encontrando Arkansas y se presentó tapón traqueal. Y tuvimos estos números de parámetros productivos. Y en esas otras granjas aplicamos la combinación estratégica al día de edad de las cepas MA5 y 491 y tuvimos mejores desempeños productivos del pollo de engorda. No encontramos tapones traqueales y al hacer la tipificación de la secuenciación del virus, encontramos el desplazamiento efectivo de la cepa Arkansas en las granjas vecinas. En este ya no lo encontramos. Quiere decir que el virus vacunal 491 logró desplazar efectivamente a las cepas del serotipo Arkansas. En esta otra tabla es todavía más dramática la diferencia. Esta es la comparación de 3 núcleos de pollo de engorda de la zona central de México, que históricamente han sido un lugar, un infierno para los problemas respiratorios en pollo de engorda. Este trabajo, que fue publicado en la AAAP en San Antonio hace 4 años, se hizo a lo largo de 2 ciclos de producción de pollo de engorda. Estos tres núcleos engloban cerca de 6 millones de pollos de engorda y ambos se midieron en 2 ciclos. En el primero no se aplicó vacuna de bronquitis y en el segundo se aplicó la combinación estratégica al día de edad por aspersión de las cepas MA5 y 491. En los 3 núcleos vemos una mortalidad exagerada en la parvada, en los ciclos en los que no se aplicó vacuna de bronquitis, y en todos encontramos el serotipo Arkansas. A la parvada siguiente vacunamos con MA5 y 491 y vemos una disminución dramática de la mortalidad en todos los núcleos, una mejora significativa de la conversión alimenticia y una mejora en todo el resto de los parámetros productivos, pero también confirmamos que efectivamente Arkansas era el principal responsable de estos problemas, porque vale la pena mencionar que todas estas granjas están ubicadas en zonas donde hay circulación de virus de la influenza aviar. Entonces, Arkansas era el causante del problema del tapón traqueal y efectivamente la cepa 491 logró desplazar en todos los casos a las cepas del serotipo Arkansas. Y esto es otro aspecto importante de esta información, es que a diferencia de lo que ocurre con coccidiosis o con la enfermedad de Gumboro, en el caso de bronquitis infecciosa, los resultados se pueden ver de una parvada a otra, de un ciclo a otro. En el caso de las enfermedades que acabo de mencionar, normalmente tardan unos 2, 3 o más ciclos de engorda para poder desplazar efectivamente a las cepas causantes del problema. En el caso de bronquitis es prácticamente de la noche a la mañana. Entonces, actualmente estamos desplazando en México cerca de 75 millones de dosis de esta combinación por mes y hasta el momento ningún productor que haya iniciado con este programa se ha retirado. Y hemos realizado más de 200 análisis de secuenciación antes y después de la introducción del protectotipo. Vemos aquí en esta gráfica de PAI, antes de la introducción del protectotipo, el serotipo más prevalente es el Arkansas, seguido de una cepa local mexicana llamada BL56. Hay otras y hemos encontrado incluso una cepa 196 que corresponde a una vacuna que pertenece a la misma familia de la cepa 491. Y aquí son los resultados de las secuenciaciones en todas estas parvadas después de la introducción del protectotipo de MA5 491, en el que vemos que la disminución de la presencia de Arkansas es muy marcada. De un 83 la redujimos a un 3%.
encontramos en un 25% la otra cepa vacunal MA5 y la cepa 491 en un 72%. Logró desplazar incluso a una cepa vacunal perteneciente a su misma familia. Vale la pena también mencionar que el protectotipo MA5-491 no nada más es capaz de proteger contra cepas del serotipo Arkansas. Como se había mostrado en pruebas de desafío, el uso estratégico de la combinación MA5 y 491 también es capaz de conferir protección más que adecuada, más que satisfactoria contra cepas diferentes pertenecientes al serotipo Q1, y todas estas cepas provienen tanto de Chile como de Argentina. Y para mostrar más claramente el desempeño del protectotipo original MA5-491, quisiera mostrarles estos resultados de pruebas de secuenciación que hemos realizado en el resto del mundo. En este caso vemos que la tasa de detección de la cepa 491 en aves vacunadas con una vacuna perteneciente a su misma familia es del 29%. Quiere decir que si se aplica esta cepa 196 en una granja que está ubicada muy cercana a alguna otra granja o parvada que haya sido vacunada con la cepa 491, la cepa 491 predomina incluso por encima de la cepa 196 en un 29%. Cuando en el caso opuesto, en aves vacunadas con la cepa 491 ubicadas en la vecindad de parvadas vacunadas con la cepa 196, este fenómeno de desplazamiento solamente ocurre en un 2%. Eso quiere decir que incluso dentro de cepas pertenecientes a la misma familia vacunal podemos encontrar diferencias de predominancia muy marcadas. Y al mismo tiempo mostramos que el desplazamiento de cepas de otras cepas de campo, no nada más la cepa 196 o Arkansas, sino también la Q1 y otras, es mucho más efectivo con la cepa 491. Entonces, como conclusiones, el problema de la bronquitis infecciosa es que el virus es extraordinariamente mutagénico y ninguna vacuna es capaz de proteger contra todos los serotipos. Por lo tanto, es sumamente riesgoso utilizar vacunas homólogas cada vez que una variante se presente o emerja en el campo. Desde este punto de vista, que es más práctico, es mucho mejor pensar en protectotipos que en serotipos, particularmente si estos serotipos son de nueva emergencia. Pero también es importante reconocer que hay diferencias sustanciales sumamente importantes entre las diversas opciones de vacunas, incluso vacunas cuyo virus pertenece a la misma familia y que pueden reflejarse en la efectividad del control y al final del día en el desempeño productivo de las aves. Con la bronquitis infecciosa, también hemos visto que es factible demostrar resultados favorables de un ciclo a otro, casi inmediatamente. Tiene esto también un gran valor desde un punto de vista económico y práctico. En la mayoría de los casos también hemos demostrado que la combinación MA5 y 491 es capaz de desplazar hasta el momento cualquier cepa de bronquitis infecciosa circulante hasta el momento en varias partes del mundo. Incluso si la cepa viral que está circulando en determinada parvada pertenece a la misma familia de cualquiera de estas dos, MA5 o 491. Y hasta el momento no se ha demostrado, después de más de 20 años de uso de esta combinación y de estas cepas vacunales a nivel mundial, evidencia de recombinación entre la cepa 491 y ninguna otra. Es decir, con el uso de la cepa 491 no se ha encontrado hasta el momento la emergencia de otros serotipos de nueva aparición. Y con esta última diapositiva me despido. Les agradezco infinitamente su atención. Gracias. Los invitamos a realizar un receso de 30 minutos. Nos volvemos a encontrar 10:45 para continuar con la siguiente charla.